En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano, amigo, hermana, a su programa Viva y Eficaz. Estamos en el área de la escatología, es decir, estamos enseñando las cosas que van a venir, que están en el futuro. Todo lo relacionado con las profecías que hablan de la segunda venida de Jesucristo. De las señales que el Señor dio a la iglesia, a nosotros, en respuesta a las 3 preguntas que le hicieron los discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas, y Jesús comienza respondiendo esas 3 preguntas, refiriéndose a la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Ayer estuvimos hablando de las señales de pestes, hambres, terremotos, todas esas cosas que estamos experimentando actualmente. Y también el Señor habló de que estuviéramos nosotros prevenidos, que no estemos durmiendo. Habló el Señor de los falsos maestros, falsos profetas, del engaño que va a haber en el mundo entero. El mundo entero, porque históricamente desde el principio de la creación ha rechazado la verdad y la revelación de Dios, ha ido cayendo cada vez más y más en las trampas y en el engaño de Satanás. Llegará un momento que va a haber una apostasía a nivel universal, a nivel mundial, donde todos los hombres estarán engañados de tal manera que rechazarán de plano la verdad revelada de Dios. Ayer estuvimos hablando precisamente del engaño. Hoy quiero hablarles siempre de lo mismo, pero quiero usar un texto del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo del 12 al 15, donde Juan ve la apertura del 6º sello. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
En Mateo 24 el Señor habla de su segunda venida. Habla de que va a haber conmoción en el cielo. Habla de ciertas señales como que las potencias de los cielos serán conmovidas. De eso está hablando este texto. Está hablando del instante, del momento, de la hora, del día de la segunda venida de Jesucristo, donde los reyes de la tierra, los gobernantes, los primeros ministros, los presidentes, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y también todo siervo y todo libre, toda persona, la humanidad completa, le dirá a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amados hermanos, amigos, aquí se describe la segunda venida de Jesucristo. Se describe su juicio sobre las naciones y sobre individuos, sobre las personas. Su juicio sobre los poderosos de la tierra, los magnates, los ricos y aquellos que ejercen autoridad política. Todos van a ser juzgados en ese día terrible, el día de la ira del Hijo de Dios. Así que en eso culminarán las señales de la venida de Cristo. Pero tenemos que estudiar otras señales, porque ciertamente habrá otras señales de la segunda venida de Jesucristo. Y por ejemplo, en el libro de Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 13, verso del 11 al 14, Pablo habla también de las señales y habla de la actitud que debemos de asumir nosotros frente a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que espera Dios que nosotros hagamos cuando estudiamos las profecías de las cosas que sucederán en el futuro y de las cosas que ya comenzaron a suceder en nuestro tiempo referente a la segunda venida de Jesús? En Romanos 13, del verso 11 al 14, Pablo enseña y dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice el apóstol Pablo, está avanzada y se acerca el día. Por lo tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una amonestación que abarca varias áreas de la vida del creyente y todo relacionado con la segunda venida de Cristo. Dice el apóstol Pablo que nosotros, nuestra obligación es hacer un análisis, un escrutinio de todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo entero, de la política, de los acontecimientos más relevantes e importantes que ocurren en este mundo, en este globo terráqueo, conociendo el tiempo. En cada generación de creyentes, los creyentes han analizado
el tiempo en que les ha tocado vivir. Nosotros también nos ha tocado vivir en tiempos interesantes donde la ciencia ha aumentado, donde hay grandes inventos, los medios de comunicación se han multiplicado y han abarcado al mundo entero. Es decir, que a través de aparatos como los satélites que dan vuelta alrededor de la Tierra, nosotros podemos informarnos de todo lo que está sucediendo en el mundo entero casi instantáneamente. Nos damos cuenta de lo que sucede en China, en Rusia, en Estados Unidos, en América del Central, América del Sur, Asia, Oceanía, en todos los continentes, África, Europa. Es maravilloso, amados hermanos, cómo la ciencia ha aumentado y podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo entero. Por eso Pablo dice, conociendo el tiempo. Nosotros nos hemos aficionado a escuchar las noticias nacionales e internacionales. Ningún creyente debe de ignorar lo que está sucediendo. Por eso dice Pablo, conociendo el tiempo. Y el tiempo que estamos viendo, las noticias nos dicen que estamos en los últimos días. Todos los pastores y los que predican hablan de la segunda venida de Cristo y que el tiempo en el que estamos viviendo son señales que Jesucristo expresó en Mateo 24. Él dijo que estas cosas iban a suceder como una señal de su segunda venida y que debería de haber una gran expectativa en los creyentes, aunque él señaló que iban a suceder cosas que iban a ser principio de dolores y otras cosas que iban a ser los dolores mismos de parto, porque Jesucristo enseña, el Señor enseña que su segunda venida a este mundo lo compara como una mujer que va a dar a luz. El mundo está en dolores de parto. Puede ser que esté en los principios de los dolores de parto. Yo pienso que ya estamos más bien en los mismos dolores de parto, sin ser alarmista. Estamos viendo nosotros cosas que no nos imaginábamos. Dios está actuando en este globo terráqueo porque es Dios quien tiene el control. Él es el soberano. Él es el que gobierna sobre todos los gobiernos del mundo. Él es el que está preparando el escenario para su segunda venida a esta tierra, para gobernar, para juzgar a vivos y a muertos. Así que es Dios quien en su soberanía tiene control de todas las cosas. Y nosotros vemos que todo esto que está sucediendo nos habla de la venida del Señor. Pablo dijo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ciertamente hay personas en Cristo que están dormidos, que no viven una vida activa ni comprometida con el Señor. Están dormidos espiritualmente. Cristo habló de una iglesia que decía que estaba viva. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto.
Tú dices que eres rico, pero eres pobre y miserable. Así que Pablo dice, hay que levantarse del sueño. Hay que llevar una vida activa. No se está refiriendo al sueño físico, que nosotros tenemos sueño por causa del cansancio y dormir es necesario. Pero aquí Pablo está hablando del sueño espiritual, que la iglesia sea activa, que la iglesia se comprometa, que la iglesia viva para Cristo, trabaje para Cristo, que sea consciente de las cosas que están sucediendo en el mundo y que cada creyente diga, ahora está más cerca la segunda venida de Cristo, porque han pasado ya más de 2000 años desde que Cristo murió y subió al cielo. Ahora está más cerca, ahora nuestra expectativa es más profunda. Por lo tanto, vamos a despertarnos del sueño y vamos a vivir una vida activa en el Señor, para el Señor y para la gloria del Señor. Vamos a seguir hablando de esta expectativa del creyente mañana. Mientras tanto, amado hermano, Dios le bendiga y acuérdese, hay que despertar del sueño porque la venida del Señor está cerca. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.